además de manifestarles el gusto, antes de presentar al contador Héctor y a Hatzel, que parece que también se va a unir, denme oportunidad de contextualizar un poco sobre cómo está organizada la profesión contable en México y por qué la ética profesional. En México existe un organismo que se llama Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el cual es una federación fundada desde 1923 que se conforma de 60 colegios de profesionistas que agrupan a más de 22,000 contadores públicos asociados en todo el país. Es un organismo que tiene como propósito primordial atender las necesidades profesionales y humanas de sus miembros, para así elevar su calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público en México. Es una institución normativa, puesto que de ella han emanado disposiciones como el Código de Ética Profesional, el tema que por supuesto hoy nos reúne, y este código establece las reglas de conducta que todo asociado debe cumplir para ser considerado parte de esta institución. Uno de esos 60 colegios que mencioné es el Colegio de Contadores Públicos de México, colegio al que pertenecemos el contador Héctor y yo. Y el estar afiliados a estos colegios es ser parte de una de las instituciones de profesionistas mejor organizadas en México, con un papel protagónico ante instituciones gubernamentales y empresariales, con preponderante participación en las decisiones que impactan en nuestra profesión. Este colegio que menciono, el Colegio de Contadores Públicos de México, está integrado en comisiones de trabajo, que se dividen en comisiones técnicas y de desarrollo profesional, entre las que se encuentra justo la Comisión Universitaria de Ética. Así que bajo este contexto, ahora sí presento al maestro Héctor Torres Sánchez. El maestro, él es maestro en Derecho Administrativo y Fiscal, académico certificado en Contaduría Pública por la Asociación Nacional de Facultades de Contaduría y Administración. Es académico en el ámbito contable y fiscal en la Escuela Bancaria y Comercial y en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras instituciones. Déjenme comentarles que fue designado profesor distinguido de la Escuela Bancaria y Comercial en 2017. Es instructor de diplomados en materia fiscal en la Escuela Bancaria y Comercial y de ética profesional en el Colegio de Contadores Públicos de México. Integrante de la Junta de Honor y expresidente de la Comisión de Ética y Responsabilidad Profesional del Colegio de Contadores Públicos de México. Además es conferencista en temas de ética profesional, fiscal y de seguridad social. Actualmente se desempeña como consultor independiente y colabora además en diversas revistas especializadas como Contaduría Pública, que pertenece al Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También, no sé si ya esté conectado, pero también va a estar con nosotros Hatzel Misael Gómez Sandoval. Él es pasante de la licenciatura en Contaduría por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es asesor del Comité de Integración de Contadores Universitarios, que conocemos como SICU, que es un organismo que integra a estudiantes de contaduría para también empezar a formar parte de esta vida colegiada profesional. Y además, él es vicepresidente de la Comisión Universitaria de Ética del Colegio de Contadores Públicos de México. Contador Héctor, bienvenido. Me es un placer de verdad que haya aceptado la invitación y que hoy esté aquí. Hatzel, si ya estás, también bienvenido. Y pues, maestro Héctor, le cedo la palabra. Muy bien. Yo le agradezco mucho la presentación, doctora Zuli, y por supuesto a la maestra Yasmín, al doctor Sergio, la consideración para estar esta noche con ustedes. Créanme que es relevante para mí compartir estos temas en su comunidad académica. Y vamos entonces a partir de una premisa inicial, en donde tenemos que reconocer que prácticamente desde que el hombre vive en sociedad, desde que el hombre forma grupos sociales, surge la necesidad que tiene el hombre que requiere contar con información más allá de su memoria, más allá de lo que su memoria puede almacenar y dejar un registro, dejar una evidencia de esa información que va acumulando, que va procesando el ser humano. Prácticamente hay vestigios que hablan de registros de operaciones comerciales de manera incipiente, incluso en tablillas de barro, desde hace 6,000 años antes de Cristo, por allá en los valles de Mesopotamia. Posteriormente, las culturas fueron acrecentando, fueron
mejorando, fueron tecnificando sus formas de registro, y ya los griegos, por ejemplo, llevaban registros de sus operaciones, de sus donativos, de sus óbolos, en los templos de sus dioses griegos, que dieron origen a lo que es la contabilidad bancaria. Mientras que los romanos, a través de sus obligaciones que el emperador establecía para sus ciudadanos, les obligaban a las personas que eran ciudadanos romanos a llevar registros a través de los libros o de lo que llamaban el códex y el tabulae, que serían algo así como los abuelos o los tatarabuelos del diario y del mayor. Ocupaban el advensum y el expensum, y esa tradición la retomaron los venecianos después, a lo largo de los años, para desarrollar y tecnificar una práctica contable que dio origen a lo que conocemos como la partida doble. Venecia, por allá de los años 1400, se convirtió en la entrada más importante de bienes, de materiales, de mercancías que venían de Oriente Medio, que venían del Oriente, que venían de África y llegaban a Europa. De tal manera que la actividad comercial en Venecia era de manera fundamental, era importantísima la actividad mercante y comercial, y por eso los venecianos asentaron ahí su lugar de trabajo, su lugar de su actividad. Desarrollaron entonces esa técnica de registro que después documentaron, por un lado, Benedetto Cotrugli a través de su obra de la Mercatura y del Mercanti Perfetto, y donde hablaba del uso de 3 libros, del Memoriale, del Giornale y del Bilancione, que conocemos como el diario, el mayor y el balance, y que después recupera, nada más que se publica varios años antes, Fray Luca Pacioli, en 1494, donde dedica un espacio a hablar de la teoría de la partida doble en su libro Suma. Todo esto nos habla de la importancia que tiene la información financiera, la importancia que tiene la contabilidad, porque nos permite tener elementos para poder tomar decisiones. Cuando llegamos a este punto, nos damos cuenta que la entidad económica que genera esa información tiene una serie de aristas, una serie de implicaciones hacia afuera, donde están necesariamente vinculadas su información financiera, que no solamente usan los que están dentro de la entidad, sino también entran otros usuarios, incluso externos, que requieren de esa información y que con base en esa información toman decisiones. De tal manera que la entidad económica no solamente es el destino de la inversión de los socios, también es un contribuyente para el Estado, y es ideal que contribuya de una manera razonable, de una manera justa, de una manera conforme con las leyes, porque el gasto público se sostiene a través de las contribuciones. La entidad económica también es un proveedor de bienes y servicios de sus clientes, de tal manera que cumple una función no solamente económica, sino también social, a través de satisfacer necesidades de sus clientes que le requieren tanto servicios como productos. Es ideal que la entidad económica sea un patrón que promueva las relaciones justas de trabajo basadas en la equidad, basadas en el trato de lo razonable, que le permita obtener un rendimiento del trabajo humano, pero también satisfacer los requerimientos económicos no solamente de sus trabajadores, sino de sus familias. La entidad económica es un cliente porque consume de otros bienes y servicios, y por supuesto que todas las actividades que hace la entidad tienen de alguna forma un impacto en la huella antropogénica que como seres humanos estamos dejando en el planeta Tierra. Todas estas implicaciones que rodean a la entidad económica tienen un efecto muy importante en la actividad que lleva a cabo el contador público, porque es precisamente el contador público. Yo recuerdo a alguien que me decía hace muchos años, el contador público es la conciencia de la empresa. Y me parece que eso es muy adecuado comprenderlo en su dimensión total. Para llevar a cabo el ejercicio
de nuestra actividad profesional, no solo requerimos de competencias sólidas desde el punto de vista técnico, también es necesario que tengamos otro tipo de perspectivas alimentadas desde el punto de vista del deber ser, de la ética profesional. Ustedes en su país contienen o mantienen dentro de una ley, que es la Ley 43 de 1990, en el título primero, desarrollan lo que para ustedes es el Código de Ética Profesional, que prácticamente gravita en torno a 10 principios. 10 principios donde es importante destacar, por ejemplo, la integridad, que requiere que el contador público sea honesto y que sea honrado. La objetividad, que eleva de manera muy importante la actuación nuestra, apegada siempre al juicio profesional y alejada de cualquier otra circunstancia que pueda representar un interés o una relación inadecuada o un tipo de interés financiero que nuble nuestra objetividad. Qué importante para un auditor, para un contador, es la independencia respecto de sus clientes. La conducta ética que debemos mostrar respecto de nuestros servicios en general. De tal manera que este compendio de 10 principios plantea de manera general en su regla, en su ley, cuál es el sentido que tiene el deber ser del contador público. Ese deber ser que representa que el contador público cumpla con la alta obligación que tiene de satisfacer las necesidades sociales a través de la información que produce, a través de la información que se refleja en los estados financieros o incluso de aquella información que valida después de un proceso de auditoría. ¿Por qué es importante entender la dimensión de la responsabilidad del contador público a la luz de la información que se produce? Porque esa información le permite a otros tomar decisiones, establecer parámetros, establecer análisis que, si esa información base no muestra la realidad, no muestra circunstancias objetivas, no muestra de manera consistente la aplicación de técnicas, evidentemente generará análisis, generará diagnósticos, generará evaluaciones que serían incorrectas. El contador público en Colombia tiene y está dotado de fe pública. Cuando un documento está avalado por lo que llamamos en México cédula profesional, allá le llaman tarjeta profesional, y certifica determinados hechos económicos, eso convierte ese documento en una certificación que forma parte de aquello que hubiera examinado. De tal manera que el contador público, sea que se desempeñe en el ámbito privado o público, tiene la alta responsabilidad de velar por los intereses económicos de la comunidad, que no son solamente los de la empresa para la que trabaja, o los de su cliente, sino en un sentido mucho más amplio de la sociedad en general y obviamente del Estado que le interesa mucho particularmente el tópico que tiene que ver con la recaudación de impuestos. De tal manera, en este código de ética prácticamente se representa la conciencia moral y la actitud profesional y la independencia mental que debe tener el profesional de la contaduría, y que aquí denominan como la esencia espiritual del ejercicio del contador público. Ahora, tenemos que plantearnos una cuestión que es muy importante y que generalmente no solemos reflexionar. Aquí tienen ustedes en esta lámina 3 siluetas y voy a platicarles brevemente una historia de cada una de ellas. En el centro tenemos a esta persona, a este personaje, que representa a un ingeniero químico. Este ingeniero químico, durante su formación universitaria, fue muy abocado, fue muy dedicado. Le interesó mucho llevar a cabo estudios, practicar la síntesis de sustancias.
Y es tan bueno, desarrolló tanto esa habilidad y esos conocimientos que logró, a partir de la síntesis de sustancias altamente tóxicas, logró obtener derivados, productos que cuando las personas los consumen, les generan experiencias sensoriales extraordinarias. Narcóticos. Del lado derecho tenemos la silueta de otro personaje que es un médico. Este médico es muy bueno, es muy capaz en su área de especialidad. Durante sus estudios se abocó mucho, se involucró mucho. Y es tan bueno que mucha gente recurre a él para atenderse. Y él sabe que va a poder ayudarlos, pero busca la forma de retrasar su tratamiento para que, aún sabiendo que los va a componer, que va a aliviarlos, sigan regresando para que les pueda seguir cobrando sus consultas. Y tenemos acá en la extrema izquierda a este ejecutivo, a este personaje de corbata, que representa a un financiero que fue muy estudioso, muy dedicado, era un brillante estudiante, y es tan bueno en el ejercicio de su carrera profesional que ha encontrado la manera de llevar a cabo la comisión de fraudes, procurando siempre por eliminar el rastro, por eliminar la huella, por hacerlo de una manera tan sofisticada que su conocimiento técnico lo aplica de esa forma. Estos tres personajes tienen dos cosas en común. Una primera cosa en común es que son muy buenos en lo que hacen, son muy buenos en lo que estudiaron, son muy competentes en su actividad desde el punto de vista de su formación universitaria. Pero también tienen en común que los tres ocupan sus conocimientos para llevar a cabo la comisión de acciones que le causan perjuicio a otros. De tal manera que generalmente los miembros de una profesión o de un gremio dominamos la técnica, solemos dominar técnicamente nuestras habilidades y conocimientos. Pero cuando solamente privilegiamos nuestra actuación aplicando las normas, aplicando nuestros conocimientos, es muy elevado el riesgo de aplicar esos conocimientos en perjuicio de otros a través, por ejemplo, de la comisión de actos que pueden ser delitos o a través de la comisión de actos que pueden implicar engaños. De tal manera que llevamos a cabo nuestra actividad técnicamente mal hecha por una decisión consciente, por una decisión intencional de engañar. Es por eso que resulta indispensable, resulta necesario que nosotros encontremos siempre un equilibrio entre nuestra capacidad técnica, entre nuestros conocimientos, nuestras habilidades y nuestra intención de actuar apegados a las disposiciones éticas, que tengamos intención y disposición de actuar basados en nuestro deber ser profesional. Solamente de esa forma podemos evitar que los conocimientos que tengamos sean rendidos al servicio de una actividad que le cause perjuicio a otros, sea en forma de fraude, sea a través de la comisión de un delito, por ejemplo, de lavado de dinero, sea a través de cualquier acción que le cause con esa pretensión un perjuicio a terceros. Para poder entender esta dinámica de la actuación apegada a valores y a principios, yo quisiera invitarlos a una reflexión. Partamos de esta idea donde tenemos que asumir que cada uno de nosotros somos únicos. Nuestra vida es única, eso es un hecho. Nuestra vida es única. Este momento, este espacio que compartimos, nuestra estancia en esta situación física y terrenal es única. No se repite. Somos el resultado de un evento
donde habiendo una célula femenina disponible, había entre 70 y 100 millones de células masculinas disponibles para poder fertilizar esa célula. Y solamente una lo fecundó, solamente una nos dio origen a nosotros. Si hubiera sido cualquier otra de esos 100 millones, seríamos otra persona diferente, no seríamos nosotros. Tendríamos un componente genético similar, pero seríamos otra persona. Y para que se den una idea de la magnitud de lo que representa 100 millones, pues tengan ustedes, imagínense que México tiene una población de 128 millones de habitantes. 100 millones es muchísimas posibilidades. Y somos nosotros. Estamos aquí y casi esto debe ser considerado como un milagro. Al reconocer ese hecho, entonces tenemos que darnos cuenta que nuestra vida es única, que somos irrepetibles y por supuesto también tenemos que reconocer que por el hecho de existir tenemos dignidad. Cuando asumimos que tenemos ese valor inicial por el hecho de existir y de tener dignidad, entonces nos damos cuenta que existir es bueno. Y que si existir es bueno, nuestra naturaleza es entonces la de actuar para el bien, la de corresponder a esa existencia buena y atender el llamado a actuar para el bien. ¿Cómo actuamos para el bien? Cuando llevamos a cabo una actuación que está basada en valores. Los valores hacen crecer la dignidad de la persona. Y generalmente todos nos quedamos en esta idea primigenia de decir, yo soy único, yo soy irrepetible, yo tengo dignidad, pero no asumimos otra parte que por extensión tenemos que reconocer, que es que al estar rodeados de muchas personas, al estar en un contexto social amplio, somos únicos, nuestra vida es única, pero no somos las únicas personas. Por lo tanto, todos los que nos rodean también tienen valor. Tienen valor porque tienen dignidad. Y al tener dignidad, al tener ese valor, merecen de nosotros una condición de respeto. Y esto necesariamente da origen a lo que yo llamo el primer gran valor, el valor del respeto. Si yo respeto a aquel, no le voy a robar. Si yo respeto a aquel, no lo voy a engañar. Si yo respeto a aquel, no haría cualquier cosa que le causara un perjuicio, porque aquel tiene valor, porque aquel tiene dignidad, al igual que yo. Entender esta dinámica de los valores nos lleva a tratar de identificar qué es un principio. Un principio es una idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Si ustedes recuerdan, comencé hablando de 10 principios básicos de la ética profesional que están representados en la Ley 43 de 1990. ¿Qué es entonces un principio? Es una idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta, en este caso para ustedes, del contador público, al amparo de esta ley. Ahora, ¿qué relación tienen los principios con los valores? Decíamos hace un momento que los valores son acciones positivas, cualidades que hacen crecer la dignidad. De tal manera que si tenemos una serie de valores agrupados, los podemos ver representados a través de los principios. Valores hay muchos. Valores, honestidad, transparencia, solidaridad, respeto, justicia, bien común, protección, sinceridad, son valores. Cuando tomamos una serie de valores de una naturaleza análoga, llegamos a formar principios. Ahorita vamos a ver en el caso de los contadores públicos qué valores se agrupan para formar esos principios. Y esta relación es la que existe entre los valores y los principios. Ahora, quisiera que ustedes pensaran y me ayudaran ahí a dilucidar, pero yo les puedo decir
que en mi experiencia hablando de estos temas durante ya algún tiempo, siempre es común discurrir en esta postura de los valores se pueden aprender. Y he escuchado a muchas personas que dicen que los valores se cultivan en el seno de la familia y que solamente es ahí en el seno familiar donde los valores se gestan, se reproducen, se recrean, se alimentan, que no puede ser en otro lugar. Sin embargo, ver esto de esta forma, ubicar esta circunstancia solamente ahí, tendría que llevarnos entonces a pensar que las personas que por alguna razón, la que sea, hayan vivido en un hogar donde haya habido carencias, donde haya habido limitaciones, incluso de afecto, incluso de cercanía, de integración familiar, estarían entonces condenadas a de por vida a no desarrollar esa capacidad de adoptar en su vida los valores. Tenemos que pensar entonces que siempre, en cualquier instancia, somos nosotros mismos los que tomamos la última decisión de lo que hacemos. De tal manera que yo soy de la idea que los valores en realidad surgen desde el interior de la persona y son resultado de su propia elección y convicción. Yo pude haber vivido una circunstancia compleja, difícil, y hasta pudo haber sido esa circunstancia la que me ayudara a elevar mi nivel de conciencia sobre cómo hacer o cómo no hacer las cosas. De tal manera que esos valores son producto, esa adopción de los valores es resultado de mi elección y de mi convicción para actuar de acuerdo a ellos. Los valores influyen en la conducta de una persona desde su conciencia y alimentan su voluntad del bien. En diversas normas que seguramente ustedes conocen, tenemos las normas de auditoría, que hace algunos años ustedes adoptaron en Colombia, las normas internacionales de auditoría, las normas de información financiera, y seguramente ustedes se darán cuenta que hay muchísimas referencias que de una norma a otra nos hablan del código de ética profesional. Comentaba yo con la maestra Jazmín, más bien ella me comentaba a mí, que usted está en un proceso de transición para seguramente en un lapso de tiempo no muy lejano adoptar el Código de Ética Internacional. Por eso me parece relevante que ustedes conozcan algunos elementos de este Código de Ética, porque si ustedes se han adentrado en el estudio de las NIAs, por ejemplo, verán que hay múltiples referencias a aspectos que están contemplados en el Código de Ética, pero en el Código de Ética Internacional. De hecho, esa fue la razón para que en México se adoptara, o más bien se adaptara, el Código de Ética de IFAC, prácticamente desde el año 2012. Entonces, este Código de IFAC está dividido en lo que le llama partes. No lo divide en capítulos, no lo divide en títulos, sino lo divide en partes. Y esas partes las identifica con números y letras. Una primera parte habla del cumplimiento del código, de los principios fundamentales y describe lo que llama el marco conceptual. La segunda parte está referida a los profesionales de la contabilidad en la empresa. La tercera, a los profesionales de la contabilidad en ejercicio, que es lo que denominamos como práctica independiente. La parte 4A y 4B se refieren a las normas de independencia, que se llaman así, normas internacionales de independencia. 4A, enfocada a trabajos de auditoría y revisión. Parte 4B, enfocada a encargos de aseguramiento que son diferentes de los encargos de auditoría y revisión. En México le llamamos diferente a las partes. La parte 4A se llama independencia para trabajos de aseguramiento y la parte 4B se llama independencia para trabajos de atestiguamiento. Pero prácticamente la estructura de la
del código de IFAC es esta. No se divide en capítulos, no se divide en títulos, se divide en partes. Generalmente asociamos que en una ley identificamos los capítulos y títulos a través de números romanos. Como vemos aquí, el código de IFAC establece una numeración en partes empleando números arábigos. Ahora, el planteamiento del Código Internacional establece 5 principios fundamentales y señala que, evidentemente, son obligatorios para que el contador público en su práctica profesional los aplique. Habla del principio de integridad, del de objetividad, del de diligencia y competencia profesionales, el de confidencialidad y el de comportamiento profesional. Si hiciéramos, y alguien podría decir, bueno, pero si tenemos 10 principios en nuestra ley 43, ¿cómo es posible que ahora nos hablen de 5 principios en el Código de Ética Internacional? Esto es muy sencillo de explicar. En México, por ejemplo, existen disposiciones éticas desde 1925, cuando se creó el primer reglamento de ética por parte del antecedente de lo que ahora es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Alguien diría, bueno, ¿cómo se pasó de una norma, de un reglamento tan sencillo a lo que ahora es el Código de Ética? Hubo todo un tránsito ya casi de 100 años. Sin embargo, los elementos básicos, los elementos fundamentales que vemos representados en los principios, muchachos, prácticamente son los mismos. Yo me aboqué a hacer una conciliación. Ustedes pueden ver del lado izquierdo de la lámina los principios, los 10 principios básicos de la ley 43. Y pueden ver del lado derecho los 5 principios fundamentales del Código Internacional. Y prácticamente hay una conciliación, se agrupan. El principio de integridad tiene un reflejo completamente evidente, corresponde, mientras que el principio de objetividad y el de independencia están considerados dentro del principio de objetividad del Código Internacional. Cuando hablamos de observaciones de las disposiciones normativas, de la responsabilidad y de la competencia y actualización profesional, estamos hablando del principio de diligencia y competencia profesional. Confidencialidad tiene un reflejo tal cual. Y cuando hablamos de el respeto entre colegas, de la difusión y colaboración y de la conducta ética, estamos hablando del principio de comportamiento profesional. No es que haya cosas nuevas respecto de decir es que ahora son otros. No. Los entendemos, los agrupamos, los asociamos, por supuesto. El principio de integridad tiene 2 valores y gravita en torno a 2 valores básicos. Implica que el contador público sea honrado y honesto. También representa que tenga actitudes que sean justas y veraces, que no esté asociado con información que sea falsa, que sea confusa, que tienda a que el usuario cometa algún error. Eso implica la integridad. La integridad es el principio. Los valores son honradez y honestidad, justicia y veracidad. Cuando hablamos de objetividad, del principio de objetividad, hablamos del principio que nos obliga a que no comprometamos nuestro juicio profesional, sea por causa de perjuicios, de algún tipo de influencia indebida o de un conflicto de interés. Debemos siempre privilegiar nuestro juicio profesional. Cuando hablamos del principio de diligencia y competencia profesionales, la diligencia nos obliga a actuar de acuerdo con los requisitos de un trabajo que sea cuidadoso, que sea minucioso y que sea oportuno. También nos lleva a tomar medidas razonables para tomar una adecuada supervisión de los subordinados y también implica que le hagamos saber a nuestros clientes las limitaciones en nuestros servicios. Una actuación diligente del contador implica la aplicación irrestricta de las normas técnicas profesionales aplicables. Eso implica la diligencia, mientras que la competencia implica que el contador público debe tener siempre un conocimiento y una habilidad que le permita
brindar al usuario un servicio de carácter profesional. También nos señala que mantener ese nivel de competencia implica, por supuesto, una permanente actualización que lleve a que el contador público conozca, sepa del avance tecnológico, del avance de las novedades, de las implicaciones legales que van cambiando, y eso permita mantener sus capacidades para brindar ese servicio a nivel de carácter profesional. El principio de confidencialidad obliga al contador público a abstenerse de revelar información fuera de la firma o de la organización sin autorización, a menos que esté obligado por la ley, y evidentemente a que no puede usar información confidencial, sea para su beneficio o sea para beneficio de terceros. Mientras que el principio de comportamiento profesional nos obliga a actuar con un obligado respeto a las leyes de carácter jurídico y a evitar cualquier acción que sepa o que pueda saber el contador que puede desacreditar la profesión. El contador público no debe involucrarse en ningún negocio o actividad que perjudique o pueda perjudicar la integridad y la objetividad y que por lo tanto no sería compatible con los principios fundamentales. Quiero terminar mi intervención diciéndoles esta pequeña reflexión que alguna vez un colega muy querido me compartió. La ética ayuda a evitar que existan personas que caigan en cualquiera de las tres trampas que nos tiende nuestra falible condición humana. La ignorancia, cuando no sabemos lo que tenemos que hacer. La negligencia, cuando sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y el dolo, cuando intencionalmente llevamos a cabo algo que le causa perjuicio a un tercero. Quedo atento y de verdad sería para mí muy enriquecedor escuchar sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas. Contador Héctor, primero antes de alguna pregunta, agradecerle muchísimo su intervención, su bonita explicación de lo que es la ética y los principios y los valores que como ser humano primero parten de la esencia del ser humano para llegar a la profesión. Como siempre es un placer escucharlo y antes, chicos, si no tienen inconveniente, les pediría que pudiéramos pues aplaudirle, aunque sea de manera virtual, al contador Héctor, y les voy a pedir si en el chat todos por favor ponen el número 1 y pongan el número, la cantidad de números 1 que ustedes consideren como para que sea un aplauso. Ahí puse un ejemplo. Entonces, si por favor le aplaudimos de manera virtual al contador. Contador, ¿sí puede ver el chat? ¿Cómo le están aplaudiendo? Oiga, lo estoy viendo. Qué bonito. Nunca había visto algo así. Muchísimas gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias. Doctor Sergio. Ok, doctor. Créanme que hice todo lo posible por limitarme a los 30 minutos que me dieron, pero francamente se me complicó mucho, les ofrezco una disculpa. No, para nada. Antes el tiempo era suyo y la idea es que yo espero y aspiro que haya una alta reflexión en este mensaje tan claro y tan bonito, porque creo que esa es la palabra que usted le está brindando a estos muchachos. Como puede ver, son gente muy joven, es la materia prima, son los jóvenes inteligentes que van a liderar las empresas actuales y futuras en este país, donde tenemos una gran cantidad de equivocaciones por parte de personas muy profesionales, las grandes desfalcos, corrupción y equivocaciones que se han dado en las organizaciones privadas y públicas, porque es de ambos lados, ha sido de personas altamente preparadas, técnicamente de las mejores universidades y altamente preparadas, que les falló solo una cosita, que era la ética. Y lastimosamente, hoy en el país estamos ante una crisis gubernamental y social por un tema de una reforma tributaria que gran parte del país
está en contra de ella, y podría uno pensar que la alta corrupción en la que hemos llegado y los altos niveles de desfalco que se han presentado en muchas empresas, de no ocurrir, no tendríamos reformas tributarias. Estaríamos en otras condiciones económicas y sociales en este país. Si el ser humano actuara en forma consciente y como usted lo estaba planteando, bajo todos estos principios, seríamos una sociedad diferente. Entonces yo quisiera que todo este mensaje le hubiera llegado a cada uno de estos muchachos, y sí me gustaría si algunos de ellos tienen preguntas y o reflexiones que pudieran compartir con nosotros, especialmente pues con usted, doctor Héctor. Si alguno de los muchachos quisiera tomar la palabra. O escribir sus preguntas en el chat también es O escribir opcional. la pregunta o la observación que tenga en el chat. Ahí Olga Estela levantó su manita. Díganos, Olga. Olga. Yo siempre como muy, siempre tengo algo que decir. No, lo que pasa es que yo no estoy tan... Entonces hay dos cosas que me preocupan mucho y es, como dice el profesor, vivimos en un medio en el cual ser así tan perfectamente buenos, a veces es hasta inconveniente, a veces hasta peligroso. Es una cosa. Pues es una reflexión que hago en Colombia y supongo que en México debe ser igual como en todos los países de Latinoamérica, pues. Y otra cosa es que ahora estábamos hablando de que los valores, pues si uno los aprende o los desarrolla, ¿qué es lo que hace que tantas personas en una sociedad, no sé si los tengan en la casa y los pierdan en la calle, o es que en la casa no se los dan, o qué pasa? ¿Y cuál es ese peligro que hay de que normalmente lo que dice el profesor es mientras más sabes, como que más riesgos tienes de meter mentiras? Porque la gente que no es muy lisa en el tema, pues como muy hábil, anda más despaciecito y con más cuidado. En cambio, cuando son muy inteligentes, muy avispados, muy, pues sí, esos son los que hacen como las trampas. 3 reflexioncitas. Muy bien, Olga, muchas gracias. Mire, yo le podría comentar, quisiera descomponer mi comentario también en 3 partes. Primera, se asume en algunos lugares que la corrupción es parte de la cultura, y eso no quiere decir que la corrupción sea algo bueno, por supuesto que en ningún caso es bueno, pero si entendemos la cultura como el conjunto de costumbres, el conjunto de hábitos que una sociedad en un espacio de tiempo reproduce, resulta que cuando una sociedad tolera, acepta, recrea, reproduce los actos de corrupción, entonces se convierte en parte de su forma en algún momento de tiempo de vivir. Y eso lamentablemente lleva a esa idea de que, bueno, si actuamos bien, pues entonces somos vistos como los que estamos mal, cuando el razonamiento tendría que ser diferente. Yo quisiera compartirles que hace algunos años tuve la inmensa fortuna de compartir un espacio con el embajador de Finlandia en México. El embajador de Finlandia, Finlandia es un país que muestra los menores niveles de corrupción o de los menores niveles de corrupción a nivel mundial. Hay un ranking internacional en los cuales Finlandia generalmente aparece en el primero o segundo lugar. En aquella ocasión le preguntábamos al embajador si acaso era que en Finlandia la corrupción estaba muy penada, muy sancionada, los códigos eran implacables, las sanciones eran durísimas, como para que ese fuera el medio por el cual se inhibía la práctica de acciones corruptas. El embajador nos comentó, en Finlandia, en ningún código penal, en ningún código administrativo, en ninguna ley se prevé ni el delito ni la sanción a la corrupción. En Finlandia lo que tenemos es un elevado nivel de conciencia. Un funcionario público considera como algo
extremadamente repudiable hacer mal uso de los recursos públicos que tiene a su cargo. Considera que eso es completamente deleznable hacer algo así, en perjuicio de sus conciudadanos. Entonces, ese cambio que coincido con usted, no solamente se requiere en Colombia, en México y seguramente en muchos países, tiene que pasar necesariamente porque dejemos de ver como normales cosas que no son normales. Creemos que el evadir impuestos, creemos que el verle la cara al cliente, creemos que engañar a los trabajadores cuando somos patrones es algo que está bien, cuando en realidad es algo que le está generando un perjuicio a otra persona. Pero lo vemos como normal y lo vemos y lo hacemos como si fuera algo que tuviera que ser así, porque si no lo es así, eres un tonto. Entonces, nuestro chip, nuestra forma de actuar debe cambiar. Pero ese cambio no es un cambio que se promueva y se diga, bueno, a partir de hoy ya no. Es un cambio que lleva tiempo, pero estoy seguro que a través incluso de este tipo de charlas, de este tipo de pláticas, se contribuye a elevar ese nivel de conciencia. Usted decía, ¿por qué la gente que es más ávida, que tiene más conocimientos, tiene esa proclividad a actuar para el mal? Precisamente porque nunca reflexiona sobre lo que sus actos implican respecto de los terceros. Solamente pensamos en nosotros, solamente pensamos en qué me beneficia a mí. No me importa pasar encima de quién, no me importa hacer lo que sea a costa de que yo tenga un beneficio. Ese chip lo debemos cambiar. Ese chip lo debemos modificar. Muchas gracias, Olga. Espero haberle dado de alguna forma respuesta a sus comentarios. Sí, señor, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión? Están muy callados, muchachos. ¿Alguna observación que tengan? Susana. Ahí Susanita levantó la manita. ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Darle primero que todo las gracias a todos por darnos la oportunidad de vivir esta experiencia. Muchos dirán, pero la ética es una bobada, ¿para qué nos enseñan eso? Pero el trasfondo que tiene la enseñanza de la ética es muy grande. Yo pienso que nuestra carrera es una de las carreras más bonitas. Tenemos un gran poder y lo que podemos hacer con ese poder para cosas buenas es lo lindo, ¿verdad? La primer materia que vi en la universidad nos enseñaron ética contable y yo decía, es que realmente es hermoso la capacidad que tenemos de ver las cosas y de todos los errores que cometemos, buscarle lo lindo. Eso es lo que me gustaba. Y yo también una vez hice la relación de la ley de Colombia con las normas internacionales y cómo ese marco conceptual pues sí, tenía como su relación entre sus éticas. Y me parecía muy lindo que aunque sabiendo que éramos como lugares diferentes, pasamos de países latinoamericanos a países europeos, por decirlo de esa manera, y ver esa relación de que siempre buscamos lo mismo, como ser responsables, dar confiabilidad, o sea, esa ética. Entonces, realmente a mí me gustan mucho este tipo de eventos donde, aunque uno diga es una bobada, realmente no es una bobada, es algo que le puede aportar a uno y le puede marcar y uno puede decir, sabes, hasta de pronto me estoy equivocando en esto, podría mejorar. Y sí, la verdad, muchas gracias. Yo amo todo lo que hacen la universidad con respecto a cosas contables y cosas que le pueden ayudar a uno como en su crecimiento profesional y personal. Muy bien, Muchas gracias, muy bien. Susana. La verdad es que me gusta mucho escuchar algo así y ahora voy a responder de la misma manera que me dijeron en el chat, Susanita, muy bien,
Muy bien, qué agradable es escuchar eso, Sus porque aplausos. definitivamente la ética tiene que trascender, por supuesto, porque cuando nos damos cuenta de las implicaciones que tienen en cualquiera de las áreas, inclusive siendo ciudadanos comunes, nos daremos cuenta que en la ética está la respuesta a muchísimos problemas que tenemos como sociedad, como humanidad, como país, como personas. Entonces, el día que despertemos ese nivel de conciencia y encontremos ahí que está la respuesta a todos esos problemas, nos daremos cuenta que efectivamente, como usted dice, la ética no es una bobada. Totalmente de acuerdo, doctor. Cuando actuemos correctamente y nos vean diferentes es porque estamos marcando la diferencia. Y uno entre mil marcará esa diferencia. Ese es el camino al que nosotros pretendemos llegar y de hecho la formación de los profesionales en contaduría en el CEIPA lo que busca es eso. Seres humanos íntegros, responsables socialmente y como alguna vez decía el fundador de la universidad, que yo lo he compartido en otros escenarios, si uno de mis muchachos al graduarse de pronto no supo hacer un registro contable adecuadamente, pero es un hombre con ética, principios, valores, cumplimos la tarea. Pero si sale un hombre técnicamente excelente, pero no un buen ser humano, nos equivocamos en la tarea. Y él decía, el ejercicio profesional de la técnica lo aprenderá ya con el día a día, pero sacar buenos seres humanos es la prioridad de la universidad. Y eso es a lo que le queremos nosotros apostar. Esa es nuestra prioridad en este momento. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Eso es indispensable. Eso es indispensable porque precisamente en esa parte donde el profesional, en este caso el profesional contable, hace a un lado la ética, entonces será capaz de hacer cualquier cosa con sus conocimientos, con tal de obtener un beneficio personal, pasar por encima de lo que sea, hacer, y creo que esa acción, esa forma de actuar, es la que nos lleva al estado que tenemos lamentablemente en nuestros países. Y que solamente nosotros, a través de elevar esa conciencia, podemos generar sea diferente. Acá pregunta Hatzel, algo que es una pregunta recurrente. ¿La ética es una moda? Pues miren, imagínense que en cualquier etapa de la historia de la humanidad, donde se consideró que la contabilidad era una necesidad, imagínense qué tanta importancia tenía que necesitaban hacer cosas para poder tener la información. Entonces, tener esa información implicaba no solamente el poder acumularla y el poder tener esa técnica para poder ir generándola, implicaba también una actitud de aquella persona que intervenía en esa producción de la información para actuar con honestidad, porque de otra forma, la información que se generaba no iba a ser aquella que les ayudara a cubrir la necesidad primaria de contar con ella. Por lo tanto, estaba implícita la honestidad de aquellas personas. De tal manera que en nuestra profesión la ética no es una moda. La ética ha sido siempre parte del medio para cubrir la necesidad de información. Excelente, doctor Héctor. ¿Alguna otra apreciación, muchachos? Ok, doctor Héctor, le agradezco en el alma dignificar nuestra profesión y aportarnos sus enseñanzas. Sabe que el CEIPA es su casa y esperamos contar con usted en otra oportunidad. Y sé que muchos de estos jóvenes, algunos profundizarán más estas reflexiones, otros en el día a día, en la medida en que ejerzan su ejercicio profesional, la irán validando, pero lo que espero es que en todos quede una pequeña semilla de que ser buenos seres humanos marca una diferencia fundamental, que es lo que requiere la sociedad. Y hacia es que nosotros queremos que piense y reflexione cada uno. ¿De acuerdo? Completamente de acuerdo, doctor. Yo les agradezco mucho a ustedes el espacio, la oportunidad de poder platicar con sus estudiantes, a la doctora Zully, por supuesto, la consideración de la invitación. Muchísimas gracias. Es siempre un gusto. Estos temas para nosotros,
a donde quiera que nos inviten a tratarlos, con mucho gusto vamos a estar. Ok, doctor. Doctora Zuli, muchas gracias para usted también y un abrazo grande para todos. Gracias, doctor, igualmente. Mucho Ok. gusto a todos. Buenas noches. Hasta luego, Buenas gracias. noches.